Hola chicos, buenas noches. Vamos a No. esperar un par de minutos a ver si se unen algunos de sus compañeros para iniciar. Bueno, buenas noches chicos. Bueno, aquí se siguen uniendo. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Les voy a proyectar para iniciar nuestra clase. Sean todos bienvenidos.
No se escucha, maestra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, les decía que las clases están programadas 3 martes de octubre y un martes de noviembre con las fechas que les muestro aquí. Y tienen en la bibliografía, en la página de Univas, 2 libros para consultar como bibliografía. La calificación de la materia la vamos a dividir en 3 tareas del 30% cada una y un examen que vale 10%, que se postea el 7 de noviembre, ¿ok? Y bueno, aquí viene una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso respecto a matemáticas, cálculo diferencial e integral, que estudia el cambio, el movimiento, medición de áreas y volúmenes. Bueno, sabemos que el cálculo es la invención que caracteriza la revolución científica del siglo XVII y vamos a ver por qué a lo largo de esta materia. Bueno, vamos a presentarnos, vamos a decir quiénes somos. Voy a empezar yo y les voy a ir dando la palabra, chicos. Les repito mi nombre, yo soy Dalia Escalante, soy de Los Mochis, Sinaloa, pero vivo aquí en Saltillo. Y bueno, tengo 15 años de experiencia en la industria, soy ingeniera de las materias de seguridad, salud y medio ambiente en las diferentes industrias de alimentos, de bebidas y ahorita en la industria metalúrgica. Entonces me gustaría escuchar así rapidito, uno por uno. Si me ayudas, Claudia, a abrir tu micro y me das tu nombre, de dónde eres y a qué te dedicas. Me llamo Claudia Karina Iracheta. Soy de aquí de Saltillo. Y pues trabajo en una fábrica. Soy operadora. Muy bien, muy bien. Bienvenida, Claudia. Gracias. Gracias. Brenda. Buenas noches, mi nombre es Brenda López Hernández, soy de aquí de Saltillo y ahorita por el momento solo me dedico al hogar. Bienvenida, Brenda. Gracias. Jesús Francisco. Mi nombre es Jesús Francisco Torres. Soy de aquí, de Saltillo, y soy operador Muy bien, bienvenido, Francisco. ¿Y en qué tipo de industria trabajas? en la fabricación de arneses para tractos, trailers, eh, tractores. Muy bien, excelente. Bienvenido. Gracias. Juan Carlos. Buenas noches, yo soy Juan Carlos Martínez, vivo también aquí en Saltillo y trabajo en una planta en Ramos Arizpe. Soy operador también. Muy bien, bienvenido, Juan Carlos. Luis Santos. Buenas noches, yo soy Luis Santos, vivo aquí en Saltillo, soy aquí de Saltillo y trabajo de operario en una fábrica de ramos también. Muy bien, bienvenido. José Gracias. Lira. Buenas noches, yo me llamo José Lira, tengo 25 años y trabajo en Manos Estampados en Ramos Arizpe. Igual vivo en Saltillo.
Gracias. Teresita. Buenas noches, mi nombre es Teresita, soy de Concepción del Oro, Zacatecas y trabajo en una mina. Bienvenida. Eunice. Buenas noches, me llamo Eunice Betancourt, trabajo en una empresa automotriz como operadora y igual vivo en Saltillo. Bienvenida, Eunice. Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mi nombre es Cristian Hernández Morales y trabajo en un centro de distribución. Estoy como capturista de datos de una empresa en Ramos Arizpe. Ok, muy bien, gracias, Cristian. Ángel Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Martínez Rueda. Buenas noches, Ángel. ¿De dónde eres o dónde vives? Hola, hola. Entonces, ahora quiero volver a trabajar en el ramo, precisamente por eso me metí a la carrera, ¿verdad? Ok, como que se te corta un poquito, Ángel, pero ¿de dónde nos dices que eres? Y yo creo que son la red Wi-Fi. Sí, mire, bueno, vivo en Ramos Arizpe, trabajo en la ciudad de Saltillo, Muy bien, trabajo en el ramo de seguridad pública, en la industria. perfecto. Gracias. Bienvenido, Ángel. Gracias. Y aquí tienes un tocayo, Ricardo Ángel. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Ángel Cervantes, soy de Saltillo. Trabajo en el Hospital Muguerza y doy asesoría. Ok, gracias. Y también tienes otro tocayo. Acá está Ricardo González. Buenas noches, mi nombre es Ricardo González Treviño, vivo en Ramos Arizpe y trabajo en una empresa que es canadiense como programador de producción. Saludos. Muchas gracias, bienvenido. A ver, chicos, se empezaron a mover aquí un poquito los nombres. Jefferson. Yo me llamo Jefferson Mendoza y soy de Monterrey. Por el momento ahorita estoy viviendo en Monterrey porque me dedico a la plomería y a la soldadura. Por el trabajo vivo acá. Muy bien, bienvenido, Jefferson. Y Miriam, ¿qué vas entrando? No te escuchamos, Miriam. Ahí está. No escuché lo que dijo maestra, perdón. ¿Nos puedes decir tu nombre, de dónde eres y a qué te dedicas? Nos estamos presentando. Mi nombre es Miriam Neira, soy de Saltillo y trabajo en General Motors como operaria. Muchas gracias, Miriam. Bienvenida. Gracias. Chicos, se movieron un poco los nombres por los que se conectaron en los últimos minutos. ¿Hay alguien que me falta mencionar? Hoy ya estamos todos. Bueno, creo que estamos ya todos bien presentados. Chicos, me da mucha emoción que tengamos pues mucha gente de la industria ya que ya conocen los procesos, que saben quizás también de sistemas. Entonces, pues sean muy bienvenidos y échenle muchas ganas a su carrera, a este proyecto que tienen. Estoy segura que lo van a conseguir y van a tener pues muchos frutos gracias a su esfuerzo.
Entonces, pues vamos a empezar con las clases de matemáticas 1. Yo sé que las matemáticas pues tienen fama de aburridas o de difíciles. Vamos a entender los conceptos y vamos a hacer algunos ejercicios de tarea, como se los mencioné en la escala de la evaluación que vamos a tener. Y bueno, yo estoy aquí para cualquier duda o pregunta a través del chat que tenemos o bien a través de la plataforma. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver el temario. Básicamente tenemos 6 módulos. Cada uno de estos módulos trae subtemas. En esta sesión vamos a abarcar el módulo 1 y parte del 2. Entonces vamos a estar revisando muchos conceptos como introducción de la materia. Y vamos a hacer también algunos ejercicios. Vamos a empezar. Y bueno, para que no estén escuchando nada más mi voz, les voy a ir pidiendo que me ayuden a leer en algunos momentos, entonces manténganse atentos, por favor. Y vamos a empezar con los fundamentos del cálculo y la derivada, que como les decía al principio, pues esto es el tema de toda la materia, ¿no? Y vamos a empezar con la definición de números reales, ¿ok? Y le voy a pedir aquí, a ver, Jesús Francisco, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leer el concepto de números reales, el sistema? Fundamentos del cálculo y la derivada. Conceptos de números reales. El sistema de los números reales es la estructura algebraica adecuada al propósito de cálculo diferencial e integral. Son precisamente los atributos y las relaciones expresables en términos de este tipo de números, los objetos de estudio de esa rama de las matemáticas, las propiedades especiales del sistema de los números reales permiten definir los conceptos fundamentales para la descripción y estudio del cambio y el movimiento. La presentación que aquí se hace del sistema de los números reales se basa en el concepto de expansión decimal, utilizando en la vida diaria para representar y operar con números y magnitudes. Así, cada número real se identifica con una sucesión infinita de dígitos separados por un punto decimal. Y el conjunto de... Ay, se tapó esa parte, profe. A Y ver ahí. sí. Y el conjunto de tales objetos resulta ser una extensión del conjunto de los números racionales, los cuales quedan identificados con las llamadas expansiones periódicas. Las operaciones de suma y multiplicación y la relación de orden entre los números racionales se extienden de manera natural, preservando sus propiedades algebraicas y de orden. Al conjunto de los números reales, la propiedad que distingue al sistema de los números reales del sistema de los números racionales es la propiedad de continuidad o completez. Esta propiedad de carácter geométrico o topológico es la que permite dar un sentido preciso a los conceptos fundamentales de límite y continuidad, sobre las cuales se desarrolla el cálculo diferencial e integral. Correcto, muchas gracias. Gracias, Francisco.
Bueno, chicos, aquí de lo que se trata es de diferenciar números reales de números racionales, ¿no? Y lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando. Necesitamos entender el concepto de números reales porque lo vamos a ocupar cuando conozcamos hacia adelante el límite que necesitamos para hacer cálculos diferenciales e integrales, ¿no? Básicamente decimos que los números reales son todas las expansiones decimales. La definición nos marca una expansión decimal A es una expresión de la forma A igual a más menos AK, AK menos 1 y así sucesivamente hasta el 0, luego A1, A0, B1, B2 y etcétera también en orden ascendente. Cada uno de estos números o de estas expresiones son dígitos, es decir, 0, 1, 2, hasta el 9, 10, 11, 12. El punto después del dígito se llama punto decimal. Eso yo creo que ya todos lo conocemos. Si la expansión decimal va precedida del signo positivo, se dice que es positivo. Y si va precedida del signo negativo, se le llama expansión decimal negativa. ¿Ok? Entonces, los números reales son los números que se encuentran del 0 al 9 y que pueden tener fracciones o decimales, ¿ok? Dentro de una recta numérica como lo vamos a ver adelante. A partir de las definiciones de suma y multiplicación de números reales, enlistamos aquí sus propiedades. Por ejemplo, en S1 tenemos A más B es igual a B más A. Esta característica de los números reales se llama conmutabilidad de la suma. ¿Por qué? Porque yo puedo tener primero la A y luego la B, o primero la B y luego la A, y es indistinto. ¿Ok? Es una de las propiedades de los números reales. La que sigue se llama asociatividad de la suma. Es igual si yo sumo A más y luego entre paréntesis B más C, o si sumo A más B y luego sumo la C. ¿Ok? Esta es otra propiedad de los números reales. Luego la existencia del neutro bajo la suma, que quiere decir que cualquier número real que se sume con 0, pues siempre nos va a dar igual al número real, ¿no? Luego la existencia de inversos aditivos bajo la suma. Quiere decir que cuando yo sumo el mismo número, voy a tener un igual a 0, ¿no? Con signo contrario. Sumo el mismo número con signo contrario. Ya sabemos que si sumo más con menos, me va a dar menos. Entonces, A menos A es igual a 0. Luego, la conmutatividad de la multiplicación es básicamente lo mismo que vimos en la suma. Si yo multiplico A por B o B por A, pues me va a dar lo mismo. Luego, la asociatividad de la multiplicación, lo mismo que vimos en el enunciado 2. Si yo multiplico A y luego multiplico B por C y luego lo multiplico por A, me va a dar lo mismo que si multiplico primero A por B y luego lo multiplico por C. ¿Ok? Todo lo que multiplico por 1, pues me va a dar el mismo número. Esta propiedad se llama existencia del neutro bajo la multiplicación por 1. Y nos dice que si A es diferente de 0, recuerden que ese símbolo del igual con una rayita atravesada significa diferente. Quiere decir que existe A menos 1, tal que A por A menos 1 es igual a 1. ¿Ok? Eso se llama existencia de inversos multiplicativos, siempre que sea diferente de 0. Y por último, la distributividad de la multiplicación respecto a la suma, que podemos multiplicar aquí A y luego en paréntesis B más C, es igual que multiplicar A por B y luego más A por C. ¿De acuerdo? Estas son propiedades de los números reales, que ya muchos de nosotros pues hemos escuchado hablar o hemos practicado, ¿no? El orden de los números reales se descompone en 3 conjuntos. Los reales positivos, los reales negativos y el conjunto formado por la expansión 0.
Esta descomposición se llama ley de la tricotomía para el orden y estipula que cada número real tiene una y solo una de las siguientes propiedades. El número real o es positivo, o es negativo, o es cero. ¿Ok? La definición 2.2 nos dice que un número real A es mayor que el número real B o equivalentemente que B es menor que A. Es lo mismo, ¿no? Si A menos B es un real positivo, decimos que A es mayor que B y escribimos A mayor que B, ¿no? Estos, no sé si ahí ven mi mouse. Estos signos pues son los que conocemos como mayor que, menor que, ¿no? Que también han estudiado en años previos. Y por último, la definición 2.3 nos dice que un número real, un absoluto de A que se representa con estas dos rayitas a los lados, siempre que veamos dos rayitas, hablamos de que es un número absoluto. El número absoluto siempre es un número no negativo, ¿ok? No podemos tener absolutos negativos. Y bueno, tenemos que el valor absoluto de A, si A es mayor o igual que 0, o tenemos un valor absoluto de menos A si A es menor que 0. Pero este valor absoluto de menos A, pues siempre va a ser A absoluto, ¿no? O sea, no puede ser un número no negativo. Vamos a ver cómo se relacionan los números reales entre sí. Y bueno, aquí tenemos que vamos a tener distancias. Esta D significa distancias de A y B entre dos números reales. Y eso va a ser el valor absoluto de la diferencia entre esos dos números reales. La distancia AB. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Sí. Ok. La distancia de A y B es igual al valor absoluto de A a B. Y las propiedades que hemos enunciado para valor absoluto respecto a distancias siempre van a cumplir lo siguiente. Una positividad definida quiere decir la distancia entre A y B mayor o igual a 0 y la distancia entre A y B es igual a 0 si y solo si A es igual a B. ¿Ok? O sea, si yo tengo una distancia de un 1 a un 3, eso va a ser mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Del 1 al 3. Y si la distancia A a B es igual a 0, pues eso va a ser cuando A y B sean el mismo. Por ejemplo, A1 y B1, pues la distancia entre esos dos unos pues es 0, ¿no? Porque es el mismo número. Simetría es igual, lo que habíamos hablado de la conmutación hace ratito, la distancia entre A y B siempre va a ser igual que la distancia entre B y A, ¿no? Nada más estoy cambiando el orden de los números reales. Y por último, la desigualdad del triángulo, la distancia de A a B es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B. ¿Ok? Aquí es, bueno, si yo tengo un punto A y un punto B, ese punto va a ser menor o igual de mi distancia intermedia con C. ¿Ok? La distancia de la A a la C más la distancia de la C y la B siempre va a ser mayor o igual que la de A. Vamos a pasar al concepto de función. Quizás alguna vez hayan visto este signo con la letra F que les muestro aquí. Esto significa función. Vamos a escuchar qué es la función. ¿Me ayudas a leer, por favor, Juan Carlos? Hasta aquí esta aplicación. El cambio y el movimiento se manifiestan siempre en el marco de una relación entre dos o más objetos o variables que tomen entre sí distintas configuraciones o valores relativos. Es particular el tipo de cambio o movimiento que describe y estudia el cálculo diferencial
es el que se presenta en relaciones entre variables que toman un continuo de valores numéricos reales. A tales variables se les denomina variables reales y a las relaciones entre ellas funciones reales. En este capítulo se introducen los conceptos fundamentales de variables reales y funciones reales, de variables reales y se definen las opciones básicas entre estas. Se introduce además el concepto de gráfica de una función, el cual permite identificar funciones con curvas en el plano cartesiano, estableciendo el vínculo para la interpretación geométrica de los conceptos y procesos del cálculo. Finalmente, se presentan algunas de las familias de funciones elementales más importantes de las aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. Conocemos las variables independientes, el dominio, el eje horizontal, y la variable dependiente, la y y su dominio y la regla de correspondencia f, que nos dice para la función en x tenemos este valor de y o viceversa. Una función real de variable real es una regla de correspondencia entre dos variables reales, x y y, ¿no? Como lo mencionábamos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y a cada valor de la primera, según la regla, corresponde un único valor de la segunda. Al dominio de la variable independiente x se le llama dominio de la función y al dominio de la y se le llama contradominio de la función. Y bueno, tenemos ahí abajo un ejemplo. Dice, una función real, función de a b con y, función en función de x, se dice inyectiva o 1 a 1. Y tenemos aquí abajo un ejemplo, ¿no? Dice, en lenguaje simbólico se escribe función de a b es inyectiva o 1 a 1 si a y b si A y B se encuentran con A, y si A es diferente de B, implica que la función de A es diferente de la función de B. Esa definición de función es de un matemático alemán de 1837, chicos. ¿Ok? Desde ahí se empezó a optar por este término de función como lo conocemos hoy en día. Y vamos a ver de qué se trata. Miren, aquí se los puse con un dibujito. Una función se puede visualizar de manera intuitiva como un mecanismo que recibe una entrada, un valor X, es procesado por ese mecanismo y da una salida. Muchos de ustedes trabajan en la industria, entonces saben que en cualquier sistema pues tenemos entradas y salidas. Hagan de cuenta que la entrada es la letra X, adentro la máquina, vamos a decir, es la f de función y lo que arroja es la función de X. Es decir, cuando estas ya se unieron o se compilaron, nos entregan esa función de X. Esto es como proceso. Y aunque es normal utilizar la f y la x adentro para decir que es la variable independiente, también se pueden usar otros símbolos como les muestro aquí abajito. Por ejemplo, función de x, función de t, función de s. O sea, la x nada más nos sirve para decir que estamos haciendo un proceso con esa variable, que puede ser la t, que puede ser la s o que puede ser la x en este caso. ¿Ok? Siempre la variable que esté en el paréntesis después de la f es la variable independiente, ¿no? En función de x. Esa es la independiente. Y bueno, vamos a ver aquí la gráfica de la función. Aquí básicamente lo que tenemos es el eje de las X, que ya lo conocemos, sabemos que ese es el plano cartesiano. Tenemos el eje de las Y aquí tenemos la función de A.
en función de A, tenemos aquí la A, que marcamos en un punto y nos dice que aquí hay una letra. Este punto se llama A, y función de A. El valor que tenemos acá arriba donde dice FA, esa es la función de A. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos aquí una B y aquí tuviéramos F en función de B, pues tendríamos aquí el punto B, F o B función de B. ¿Ok? Este es el plano cartesiano y así vamos a encontrar las coordenadas, ¿no? Puede que a veces tengamos una letra y la otra letra la tengamos que encontrar en función de una ecuación y en función de este número dado. ¿Ok? Aquí hay ejemplos de funciones. Estas funciones, tenemos, por ejemplo, 8 gráficas básicas. Estas gráficas seguramente las han escuchado en materias pasadas y se llaman función de identidad, que básicamente es una recta. Esta, si se fijan, es, déjenme, les voy a dar un zoom para que las vean mejor. Miren, esta es función de x igual a x. ¿Ok? Esta que tenemos aquí es cuadrática. Esta es función de x igual a x cuadrada. Esta que tenemos cúbica, si se fijan, es función de x igual a x al cubo. Y esta se ve como una culebrita, ¿no? Una parte inversa abajo y una parte positiva en la parte superior. La función de raíz cuadrada es esta. La función de valor absoluto es f de x igual al valor absoluto. Si se fijan, tienen dos rayitas, como lo mencionamos hace rato, de x. Y la función racional, cuando tenemos aquí una división, 1 entre x, tenemos esta gráfica. Tenemos la función seno, f de x es igual a seno de x, y la función coseno, que esta inicia en la parte superior de nuestro cuadrante. Esta es la función coseno. ¿Ok? Dependiendo de cómo sean nuestras ecuaciones, nos van a arrojar gráficos de este modo. Eso es lo que hacen las funciones para nosotros. Y también hay algunas familias que tienen la misma forma. Se llaman transformaciones de funciones. Se las voy a acercar también. Por ejemplo, aquí yo tengo y igual a x cuadrada más 2. Y aquí tengo y igual a x cuadrada. Si se fijan, es la misma función, pero nada más que la de arriba tiene una traslación de 2 positivos en la vertical. Es igualita que esta, nada más que aquí tiene 2. Por eso es x cuadrada, esta inicia en el centro de nuestro plano cartesiano y esta inicia la misma figura x cuadrada más 2 en la parte superior del plano. Por ejemplo, aquí nuestra figura de y es igual a x cuadrada, que es la misma que tenemos aquí, pero esta función es y igual a x cuadrada, a x más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos la x, perdón, en más 2 y al cuadrado, pues nos hace una traslación horizontal, pero a la izquierda. Por eso nos movemos de aquí hacia acá. Y esta de aquí, la reflexión, tenemos y es igual a x cuadrada, y si tenemos menos x cuadrada, pues es la misma pero inversa, ¿no? Es hacia abajo, en la parte de los cuadrantes inferiores. Y aquí tenemos x cuadrada, y aquí tenemos 1 menos x más 3 al cuadrado. Entonces nos trasladamos 3 unidades a la izquierda, una reflexión porque es negativa y una traslación hacia arriba, ¿no? Porque es un 1 positivo.
Esta es la menos x y este es el 3 al cuadrado. X cuadrada más 3 al cuadrado. Nos hace este movimiento de la parábola. Estos son ejemplos nada más de funciones para que ustedes los ubiquen y que entiendan por qué significa, ¿no? Cuando tenemos un x cuadrado más 2 o un x cuadrado con signo negativo, ¿qué es lo que esperamos encontrar en los gráficos? Bueno, vamos a visitar ahora lo que es una función compuesta. Que me validó. Vamos aquí. Muy bien, vamos a escuchar a ver, Osvaldo, ¿me ayudas a leer aquí qué es una función compuesta? Buenas noches. Dice, la función compuesta es aquella que se obtiene mediante una operación denominada composición de funciones, que consiste en aplicar de manera sucesiva las funciones que forman parte de la operación. Así, la función compuesta de la función x y la función g. X es otra función obtenida aplicando g a las imágenes de f o función. Ujú, muy bien, muchas gracias. Miren, chicos, básicamente aquí está la fórmula a la derecha. Déjenme bajo un poquito. Miren, aquí les puse este ejemplo con estas maquinitas. Me les amplío la diapositiva. Básicamente, lo que nos dice nuestra función. Lo que nos dice la función compuesta es que yo, por ejemplo, aquí ingreso una x igual a 3, ¿no? Tengo una función dentro que me dice que es función de x igual a x cuadrada. Entonces yo pongo aquí mi 3 en el valor de las x y voy a tener a la salida pues un 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces tengo mi función de x y este 9 lo voy a poner aquí como mi función g de x. Entonces, en lugar de esta x voy a poner el 9 y me va a quedar x más 2. Voy a tener 9 más 2 y me va a quedar 11. Quiere decir que primero pongo mi valor de x en la f de x y luego el valor que me arroje eso lo pongo en mi función g f de x. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman compuestas. ¿Por qué? Porque saco primero mi x en función de f de x, nada más multiplico, y luego ese número que me dio lo vuelvo a meter a la función, pero ahora como g de x. Y voy a tener una función compuesta. Vamos a leer el concepto una vez más para que quede claro. Una función compuesta son dos funciones. Una se designa g y la otra se designa f. Y la función se transformamos la x en g en función de x. Es lo que vimos ahorita. X como función, primero hacemos la función de x y lo que nos salga lo metemos en g función de esa nueva x. Y entonces tendremos la función f compuesta con g. Estas funciones compuestas pues nos ayudan para encontrar los valores en una gráfica o en una secuencia de números reales también. Vamos a ver unos ejemplos adelantito.
Y la función inversa, a ver, ¿a quién tenemos acá? A ver, Josué. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos ayudas a leer la Sí, definición? dada una función fx que se asocia a cada elemento x del dominio, su imagen f de x de recorrido, su función inversa o recíproca de existir es aquella que aplicada sobre los elementos del recorrido de f de x les asocia su antiimagen en el dominio de la misma. Ujú. Muchas gracias. De nada. Miren, chicos, para la función inversa, lo que decimos es, otra vez metemos aquí un número 3 como x y decimos que la función de x está dada para 2x más 1. Si yo cambio esta x por el 3, voy a tener 2 por 3, 6, ¿verdad? Más 1, voy a tener 7 de salida. Ahora, si este 7 lo transformo en esta función, que esta función me dice x menos 1 entre 2. 7 menos 1, 6. Entre 2, 3. Vuelvo a tener el número que tengo aquí al principio. Esta es una función inversa de esta. La función inversa de 2x más 1 es función de x menos 1 entre 2. Y vamos a leer también otro concepto para que quede más claro. Decimos, se define función inversa o función recíproca cuando x es igual a la función inversa de y con función de x igual a y. ¿Ok? Esas son las funciones inversas, las que nos regresan a nuestro resultado primero u original. Y las funciones compuestas, como hablamos, son aquellas que nos dan el resultado de f de x y lo metemos como función de x dentro de nuestra nueva ecuación g de x. Vamos hasta aquí, chicos, ¿algún concepto que quieran que repitamos? ¿O vamos claros? Seguramente con los ejercicios que claro. hagamos nos va a quedar todavía más claro. Bueno, vamos a hablar de límites. Vamos a hablar de los límites. Seguramente han escuchado también o han ya trabajado en años anteriores con el concepto de límites. Los límites en cualquier función real, con variable real, en un punto o en un plano, son aquellos que están marcados de hasta dónde llega mi función en el eje de las X negativos o hacia adelante pues positivos, ¿no? Es la idea de continuidad y concepto fundamental de las derivadas e integrales. Acuérdense que el cálculo diferencial e integral está dado por movimientos continuos, es decir, donde nuestras funciones, nuestras parábolas, no tengan espacios huecos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver adelante. Vamos a revisar a continuación pues, los límites y los conceptos de convergencias para que nos quede más claro cómo se representan los modelos matemáticos utilizando límites. Y vamos a ver todo esto que estamos platicando
cómo se aplica en la simulación de procesos. Lo que ustedes conocen de las fábricas, de las industrias, pues es necesario todo el tema de derivadas e integrales para simular. Vamos a ver por qué. A ver, me falta, a ver, José, ¿me puedes ayudar a leer la definición de simulación de procesos? José Lira, ¿estás por ahí? A ver, Eunice, ¿nos ayudas? Sí, profe. Dice, definición y aplicación en la simulación de procesos. Definición, un modelo matemático es un grupo de ecuaciones o inecuaciones que representan una realidad. Las variables son la representación de las diferentes posibilidades de un conjunto de datos, y estos datos en su origen pueden ser de tipo determinísticos o estocásticos. Sí, a lo que se refiere. Igual No, así está bien. Muchas gracias. A lo que se refiere aquí es que para nuestras simulaciones de procesos, los modelos matemáticos nos ayudan para que a través de un conjunto de datos nosotros podamos entender los movimientos, las variables o los cambios en un sistema. ¿Cómo se aplica la simulación? Reduce los tiempos de desarrollo de nuevos procesos, ya que se pueden evaluar múltiples alternativas en parámetros, ¿no? Vamos a decir a través de fórmulas o ecuaciones, sin necesidad de llevarlos a la realidad o a cabo, ¿no? Porque esos modelos matemáticos pues ya están confirmados, ¿no? Que entregan resultados correctos. Número 2, cuantificar riesgos asociados a la incertidumbre, incorporar la variabilidad natural esperable. Es decir, que nosotros podemos conocer cuánto margen de cambio o de variación puede haber y así cuantificamos cuánto es la incertidumbre. Optimizamos procesos con algoritmos apropiados y aceleramos la formación de nuevos empleados, ya que se pueden simular diferentes configuraciones de forma rápida y segura. Es decir, es como cuando tenemos un entrenamiento de alguien que va llegando, nosotros le podemos explicar los procesos con ideas claras de lo que nosotros hemos vivido en el proceso o en la industria. Es igual con los modelos matemáticos. La simulación de procesos pues nos ayuda a que a través de ecuaciones podamos demostrar la realidad de una variable. ¿Ok? Y bueno, vamos a entrar ya a la definición de derivadas y la interpretación geográfica. Acuérdense que hablamos de planos cartesianos y las derivadas pues también se representan en las gráficas. Le voy a pedir a ver alguno de los Ricardos que nos quiera leer. Buenas noches. Está un cuadro, maestra. Ok. Listo. Ok. La definición derivada y su interpretación geográfica. La derivada de una función real de variable real y es igual a fx es el concepto que da sentido matemático a la razón de cambio puntual o movimiento instantáneo, tomando en cuenta que una función a cada derivación de la variable independiente con respecto a un valor x paréntesis o es cero. Paréntesis. Paréntesis, ¿verdad? Corresponde una variación de la variable dependiente con respecto al valor f, paréntesis x, paréntesis,
La derivada define la razón de cambio puntual o instantáneo en X paréntesis como el límite de los cocientes de de las variaciones de esas variables cuando la variación de la variable independiente tiende a cero. En el caso de la función de posición de un cuerpo físico con respecto al tiempo, la derivada corresponde a la noción de velocidad instantánea, que así resulta definida como el límite de las velocidades promedio tomadas en intervalos de tiempo cuya duración tiende a cero. Las características de la derivada hacen de este concepto adecuado para la formulación de las leyes dinámicas en las ciencias naturales. Por otro lado, para la curva en el plano cartesiano que define la gráfica de una función, la derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente, obteniéndose así una interpretación geométrica para la derivada que sienta las bases para el estudio analítico de curvas y superficies. En este capítulo, a partir de su definición, se deducen las propiedades principales de la derivada, las reglas para su cálculo, cuando intervienen las distintas operaciones entre funciones. Se introduce también el concepto de la derivada de orden superior y se calcula la función derivada de las principales funciones elementales. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. A ver, chicos, yo creo que algunos de ustedes ya en la prepa han escuchado hablar de derivadas o incluso las han utilizado, ¿no? Entonces, el único concepto que necesitamos tener claro respecto a derivadas, y no que sean nada más fórmulas que aplicamos y que despejamos en las ecuaciones, es que la derivada es, dijimos, el momento específico de un cambio. Es el cambio instantáneo de variaciones, ¿no? Si hablamos de velocidades o de movimientos, es esa variación. Las derivadas nos ayudan a entender y predecir ese movimiento a razón, como les digo, del tiempo o de una velocidad o de cualquier cosa que estemos poniendo como referencia. ¿Ok? Es un cambio en un instante. Y es lo más cercano a lo que sucede cuando algo cambia o se modifica en un periodo mínimo de tiempo, ¿no? Que este periodo mínimo de tiempo sea lo más cercano a cero, ¿ok? O sea, rápido, en un momento instantáneo, como les decía. Eso es la derivada, ¿ok? Un cambio puntual o instantáneo, tomando en cuenta una función, que es lo que vamos a ver adelante. Y bueno, vamos a hablar sobre los teoremas. Vamos a hablar sobre el teorema de valor medio. Y bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Este teorema nos dice que si función de x de a b, siendo a y b números reales, que ya dijimos que los números reales son todos aquellos números que tienen continuidad o completez entre ellos mismos, en una función continua que tiene derivada en cada uno de los puntos de A y B, ¿ok? Es decir, que tiene un movimiento o un cambio instantáneo en alguno de los puntos A y B. Y dice que entonces existe C que se encuentra entre un intervalo abierto de A y B, tal que la función de B menos la función de A es igual a la derivada de la función de C multiplicada por B menos A, siendo B y A, ya dijimos, números reales, ¿ok?
Algo importante, chicos, es que estos corchetes que están aquí significa que es un intervalo cerrado. ¿Ok? Los intervalos cerrados nos dicen que se incluyen el número real de A y de B. Si nosotros vemos corchetes y vemos A y B, quiere decir que está incluido la A y la B. En cambio, si vemos paréntesis, como aquí, eso significa que es un intervalo abierto y que no se incluye A y B, sino nada más los números que están entre estos dos. Por ejemplo, si yo digo que tengo un intervalo cerrado del 1 al 4, ¿qué números tendría yo que estar considerando qué números reales cuentan en ese intervalo de 0 al 4? Si le pongo corchetes y hablo de un intervalo cerrado. ¿Quién me puede decir? Nadie. Ahí va otra vez. Si yo tengo corchetes en mis intervalos, significa que los números reales que yo tengo adentro, por ejemplo, si yo tuviera aquí el 1 y el 4, esos números están incluidos en esos intervalos, ¿ok? O sea que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 y lo que hay entre medio de esos. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 que hay, pues el 1.5, el 1.3, el 1.2, ¿ok? O entre el 1 y el 4 que hay, pues el 2, el 3, ¿ok? Hasta el mismo 4, porque tengo corchetes. Y eso significa intervalo cerrado. Pero si yo tengo un intervalo abierto como aquí, con paréntesis, eso significa que los números que yo tengo como A y B no están incluidos en el intervalo. Por ejemplo, si yo tengo un 1 y un 4 aquí, en el intervalo está incluido el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 2, el 3, el 3.5, el 3.9, pero no el 1 ni el 4. ¿Ok? Eso lo vamos a ocupar para la fórmula que vamos a ver hacia adelante. Entonces, vamos a seguir. ¿Sí está claro eso de los intervalos cerrados o abiertos? O sea, es como si cuando está entre paréntesis no están los números, no están los números como reales que dice usted, que no está el número 1 ni el 4. Y cuando está en corchetes, sí están el 1 y el 4 porque están entre los corchetes. El 1, el 2, el 3, el 4 y están entre los corchetes. Bueno, así es más o menos. Está muy Sí, difícil. así es, Juan Carlos. O sea, yo puedo incluir o contar el 1 y el 4 y ahorita van a ver ustedes por qué lo necesitamos tener muy claro, ¿no? Para la fórmula que vamos a ver. Pero muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos, en el teorema del valor medio tenemos esta fórmula. Esta fórmula, déjenme les pongo aquí la diapositiva. El teorema del valor medio nos dice, chicos, que si yo tengo una función, para este teorema, la función tiene que ser continua. Acuérdense que les explicaba que una función continua, como las que les mostré ahorita, ¿se acuerdan? Esta es una función. Tengo una función continua en A y B. ¿Ok? A y B. Aquí tengo una función continua. Esta función es derivable. Estas dos cosas son, vamos a decir que lineamientos que se tienen que cumplir para que yo pueda aplicar el teorema del valor medio. Puedo derivar A y puedo derivar B.
Si estas dos características se cumplen, entonces existe, este teorema nos dice, si tienes una función continua y esa función es derivable en el primer punto y en el segundo, en el número real primero y en el número real segundo, entonces existe un punto C. Y ese punto C se encuentra, esta E significa se encuentra, ese punto C se encuentra entre A y B, donde hay un diferencial de la función en B menos la función en A entre B menos A, y eso nos da la función en C o el valor de C. Lo que esto significa es que si yo tengo un número, una función continua con dos números reales derivable, hay un punto C que existe que es perpendicular a estos dos puntos. Perdón, paralelo a estos dos puntos. Por ejemplo, aquí tengo el punto A y en función de A, ¿no? Aquí tengo un punto. Luego tengo un punto B y tengo en función de B otro punto. Si yo uno estos, trazo una recta aquí. Y lo que me dice es que la C, el punto C, va a estar trazado en algún punto, va a existir una paralela a esta línea que yo estoy marcando aquí. Esta paralela es esta C. ¿Ok? Siempre que exista una función continua y derivable, existe un punto C que es paralelo a la unión de tu punto A y tu punto B. Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Ok? Este teorema es igual a este. Es igual a este de arriba. Si se fijan, función de B, aquí está, menos función de A, es igual al delta o la función derivable de C, que es esta, y esta B menos A pasa para acá para abajo, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces nos queda función de B menos función de A entre B menos A es igual a la derivada de función de C. ¿Ok? Derivada se pone con esta comita, derivada de función de C. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, fíjense bien. Mi C o mi función derivada de C es igual a función de B menos función de A entre B menos A. Y eso es lo que vamos a practicar. Vamos a ver el teorema. Vamos a hacer este. Fíjense bien, dice, función de X es igual a X al cubo menos 6X cuadrada más 12X. Sea C el número que satisface el teorema del valor medio para F en el intervalo de 0 a 3. Y nos pregunta cuál será el valor de C con esta ecuación y con este intervalo. Y vamos a hacer el ejercicio. Aquí hablamos, primero hay que encontrar la razón del cambio promedio. Y tenemos que aquí nos están diciendo que es 0 y 3. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí F en función de 3. Acuérdense que es la B menos la FA. La FA es el 0. Este sería la A y este sería la B. ¿Ok? Entonces, función de B menos función de A entre B menos A. Y ahora este 3 y este 0 los vamos a poner en esta fórmula.
Si yo pongo este 3 en esta fórmula, voy a tener 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27, exacto. Pues apúntenle por ahí en su libreta, 27. Estoy poniendo aquí un 3, acuérdense. Este 3 lo estoy metiendo aquí. Menos 6 multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Listo. Quedan 6, ¿no? En 3. 3 Porque por 6. 3. Aquí todas las X las vamos a cambiar por este 3. Estamos haciendo esta función. Pongan ustedes en su libreta 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 12 por 3. Si hacemos esa cuenta, aquí nos va a dar, ya dijimos, ¿cuánto nos va a dar aquí? 3 por 3 por 3, que se salía a 27. 27, muy bien. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? 6 por 3, 18 al cuadrado. Primero se sacan los cuadrados. X Ah, al ok. cuadrado. Entonces 3 al cuadrado. No. Ajá, 3 por 3, 9 por 6. 54. Ajá, entonces tengo 27 menos 54. Más, ¿cuánto vale la X? 3. 12 por 3. 36. 36. Entonces yo voy a hacer la suma. 27 menos 54 más 36, ¿cuánto me da? 9. 83. ¿Cuánto? 27 menos 54 más 36. 9. 9. Es este 9 que está aquí. La función con 3 en lugar de la X me da 9. Y la función con 0 en lugar de la X, pues ¿cuánto me dará? 0 al cubo menos 0 al cuadrado por 6 más 12 por 0. ¿Qué dijimos de las características de los números reales multiplicados por 0? ¿Cuánto dan? ¿A 1? ¿Multiplicado por 0? Ah, A ver, pónganla en multiplicado. su calculadora. Ok. A ver ahí en su calculadora alguno de los chicos que me diga qué número da 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 12 por 0. 0. 0, Miriam. Entonces, por eso tenemos aquí el 0. La función, cuando yo pongo en lugar de la X el 0, me da 0. 9 menos 0. Y luego acuérdense que aquí tenemos B menos A. Dijimos que la B es este 3. Pongo el 3 aquí y le pongo menos la A, que es el 0. Entonces tengo 9 menos 0, 9, entre 3, 3. 3. 6. ¿Ok? Entonces, esta es la razón del cambio promedio. 3. Así se saca. Pongo estos números aquí y saco con la fórmula
función de b menos función de a entre b menos a. Y me da un 3. ¿Ok? Y luego vamos a utilizar esta fórmula que les estoy poniendo aquí para derivar la función y encontrar el valor de x en el que la función de x es 3. Hagan de cuenta que de esta fórmula ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esto en función de x. Aquí tenemos un 3 imaginario igual. Y luego tenemos esta ecuación. Esta ecuación la vamos a derivar con esta fórmula. Si se fijan, esta ecuación tiene una exponencial, por eso les puse aquí la derivada de x a la n. La derivada de x a la n es igual a la n, es decir, al número que tengo a la exponencial, por el mismo número que tengo aquí en la x a la n menos 1. Entonces voy a tener esta ecuación, la voy a derivar. Entonces, si yo tengo x al cubo, imagínense que aquí tengo x al cubo. ¿Cómo me quedaría convertido en esto? ¿Esta n qué sería? 3. Un 3. Muy bien. 3 por x, o sea, 3x. Y la n menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es este? Este es la n. ¿Cuánto es este exponencial menos 1? 2. 2. Entonces me queda 3x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ya tengo el 3x al cuadrado menos, voy a volver a derivar esto, 6x al cuadrado. Me traigo esto para acá, como si aquí dijera 6x al cuadrado. ¿Qué número sería aquí? 2. 2, muy bien. 2 por las 6x que ya tengo. 2 por 6. 12x. ¿Ok? El 2 que tengo aquí, lo pongo aquí, es mi n, es mi exponencial, por las 6x que están aquí, 2 por 6, 2 por 6x, 12x, ¿no? Y n menos 1, ¿qué exponencial me quedaría aquí? N menos 1. 1. 1, entonces no se pone, entonces me queda 12x. ¿Ok? Y por último, me queda más 12, porque si le quito aquí a esta x, le quito 1, pues no me queda nada, ¿no? Entonces me queda nada más el 12 sin las x. Y este es el resultado. 3x cuadrada, que fue lo que dijimos aquí, 3 por x al cuadrado, menos 2 por 6, 12x a la 1, más 12. Ya sin la x porque ya le quité 1. Y aquí viene explicado. Miren. Función de x es igual a la derivada en x de x al cubo menos 6x cuadrada más 12x. Esta que tenemos acá arriba es igual a la derivada de x al cubo menos 6d de x, x cuadrada más 12d de x. ¿Ok? Entonces, este me queda 3x cuadrada menos 6 por 2x sin el numerito porque 2 menos 1 es 1 y no se pone. Entonces me queda 2x y la derivada de x es 0, ¿no? Este se borra, perdón, es 1. Entonces este no cuenta y 12 por 1, 12. Entonces me queda 3x cuadrada menos 6 por 2, 12x más 12. 3x cuadrada menos 12x más 12 es la derivada de esta función que tenemos aquí.
¿Ok? ¿Está claro esta derivada? ¿O alguien que me la pueda explicar? Mejor, ¿puedes repetirla otra vez? Sí. Vamos a derivar función de x, que es esta, es igual a la derivada de x cúbica menos 6x al cuadrado más 12x. Esta es la función que vamos a derivar, ¿ok? La estoy poniendo aquí. Y vamos a aplicar esta fórmula que nos dice que la derivada de cualquier número x con un exponencial que se llama n es igual al exponencial, el numerito que yo tengo aquí, lo pongo aquí, multiplicado por la x y n menos 1. Es decir, si yo tengo aquí un cubo, pues aquí va a ser 2. Si tengo aquí un 2, pues aquí va a ser 1 y el 1 no se pone. Si tengo un 4, pues aquí va a ser un 3. Y aquí voy a dejar el exponencial que me aparezca. Entonces derivo. Primero derivo x al cubo. Derivada de x al cubo, aquí está abajo, pongo la n, 3, pongo la x y al 3 le resto 1, 3x al cuadrado. Conservo el signo menos 6 y luego derivo la x cuadrada y lo vuelvo a hacer. Pongo la n, que es el 2, pongo la x, 2 menos 1, como me dice la fórmula, es 1. Entonces, no se pone. Y derivo, dejo el signo, dejo el número y luego derivo la x. La derivada de x en dx es 1, entonces, pues me queda finalmente 3x cuadrada menos 6 por 2, 12x, más 12 por 1, 12. ¿Ok? Esa es así se saca la derivada de una función exponencial, ¿ok? Como esta. Se saca por partes. Primero luego y luego este. Este también tiene un exponente aquí. ¿Qué exponente tiene el 12x aquí? ¿Qué exponencial tiene el 12x? El 1. El 1. Sabemos que es el 1 porque no lo pusieron. Entonces el 1 no se pone. Si yo saco esta derivada del 12x, pues me queda el 1 por x a la n menos 1, ya dijimos, se pone el 12 y la derivada de x es 1. Entonces me queda la derivada de x cúbica menos 6x cuadrada más 12x. Su derivada es 3x cuadrada menos 12x más 12. ¿Ok? Que es esta de aquí. Entonces, fíjense bien lo que hicimos. Primero pusimos aquí en la función, aquí adentro, donde están las x, pusimos estos valores, tanto el de b como el de a. E hicimos el cálculo y nos dio un 3. Luego sacamos la derivada de esta ecuación y esa derivada nos dio 3x cuadrada menos 12x más 12. ¿Ok? Y esta ecuación la pusimos en igualdad con la función de x que ya me salió aquí. Entonces yo esta f de x, que es igual a 3, lo sustituí aquí y me queda f de x igual a 3. Y luego puse la derivada de esto. Puse 3x cuadrado menos 12x más 12 igual a 3, que básicamente sustituí esto por su derivada. Y luego sustituí la función por el 3 que me salió acá. Entonces me queda
3x cuadrada menos 12x más 12 igual a 3. ¿Se acuerdan que hablamos de la propiedad de los números reales de estar en un lugar o en el otro? O sea, es igual si yo pongo aquí 3 igual a 3x cuadrada menos 12x más 12, que si pongo 3x cuadrada menos 12x más 12 igual a 3. Mientras conserven su estado al lado del igual que le corresponde, por decir, esta función de x es todo lo que está a un lado del igual, puede estar a este lado del igual o al otro, siempre que conserve su signo. Y esto de aquí también, mientras esté al otro lado del igual con todos sus signos iguales, está correcto. Entonces tengo 3x cuadrada menos 12x más 12. Déjenme, se los amplío un poquito. Igual a 3. Y entonces hago 3x cuadrada menos 12x más 12. Y ahora sí paso este 3 para acá, para la izquierda, porque acuérdense que se suman números con números con x con números con x y números con x cuadrada con números con x cuadrada. Entonces aquí yo tengo una x cuadrada, una x y tengo dos números reales. Entonces tengo un más 12 y un 3. Paso este 3 a la izquierda y si está positivo, ¿cómo pasa? Al otro lado del igual. Negativo. Negativo. Entonces, más 12 menos 3, más 9. ¿Sí? Tengo 12 y debo 3, me quedan 9. Entonces tengo 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0. Y luego divido todo esto entre 3. Todo esto lo divido entre 3 y me queda 3x cuadrada entre 3, pues x cuadrada nada más, ¿no? Le quito el 3 arriba y le quito el 3 abajo. Menos 12x entre 3, pues 4, ¿no? Menos 4x. Conservo su signo porque sigue estando de este lado del igual. Y 9 entre 3, 3. Entonces me queda x cuadrada menos 4x más 3. Y esta ecuación la divido y me queda, para que me queden los límites, acuérdense que hablamos, me queda x por x cuadrada. Si yo multiplico esto y lo extiendo aquí, me queda x por x cuadrada. X por menos 3, menos 3x. Y luego me queda menos x, 1 por este, menos x, y 3 por 1, 3, pero negativo con negativo me da positivo. Entonces me queda x cuadrada menos 3x menos 1x más 3. Menos 1x y menos 3x me da menos 4x, que es el que tengo aquí arriba, y mis 3. Entonces aquí me queda x menos 1 por x menos 3 es igual a 0. Y si yo le quiero dar valores a las x, pues pongo x igual a 1, porque lo paso al otro lado del igual, y luego pongo x igual a 3. Le cambio los signos porque lo paso al otro lado del igual. Por lo tanto, tengo x igual a 1 y x igual a 3. Y esas x, que son estas, de estas x dijimos, acuérdense, que cuando son intervalos abiertos, son los números que están entre el 0 y el 3
sin ser el 0 o el 3. De estos dos números, ¿cuál está entre el 0 y el 3 sin ser el 0 ni el 3? El 1. El 1. Entonces la C, lo que me están preguntando aquí, es el 1. Y ese es el resultado. C igual a 1. Acuérdense que dijimos que la C, si nos regresamos a la definición, dijimos que existe C y que la C es un punto que corta de manera paralela los dos puntos que nos están dando. ¿Ok? Entonces, en este caso, el dibujo se va a parecer mucho a este. Dijimos que eran el 0 y el 3. ¿Cuál estará en función de A? El 0 y el 3. Aquí tendríamos una recta. 0 y 3. Y en el 1 tendríamos esa recta paralela que es el punto C. Ese es el teorema del valor medio. De esta ecuación, ¿tienen alguna duda? Es el primer ejercicio, entonces lo importante es que haya quedado claro cómo estos intervalos, estos números reales, se sustituyen aquí y nos dan la razón del cambio promedio. Y cómo se deriva una ecuación con exponencial, ¿no? Una función en exponencial se deriva con esta fórmula todo el tiempo. El exponente por la x al exponente menos 1. ¿Ok? Esos que son los cálculos completos son los que les puse aquí y les expliqué ahorita, ¿no? ¿De dónde sale esto? Ya sabemos que es la derivada de esto. ¿Y de dónde sale esto? Ya sabemos que es la igualdad de funciones en un binomio que nos da los valores de las x, ¿no? Que para este caso, solo la x que está dentro del intervalo 0 a 3 es el 1. Y por eso nuestra C, nuestro resultado, es igual a 1. ¿Ok? A ver, vamos a leer, a ver, ¿quién me lee? Teresita. Dice, el teorema del valor medio conecta la razón de cambio promedio de una función con su derivada. Establece para cualquier función diferenciable f y cualquier intervalo a o b. Dentro del dominio de f existe un número c dentro de la a y la b, tal que fc es igual a la razón de cambio promedio de la función en a y b. Muy bien. Dice, gráficamente el teorema dice que para cualquier arco entre dos extremos hay un punto en el cual la tangente del arco es paralela a la secante que pasa por los dos extremos. Acuérdense que aquí dice que la función es diferenciable. Quiere decir que la función diferencial y derivada es lo mismo. Entonces, cuando veamos que dice que la función es diferenciable, quiere decir que esa función se tiene que poder derivar, así como lo hicimos aquí. Esta función es diferenciable, es decir, se puede derivar. ¿Cómo se puede derivar? Con esta fórmula y nos da este resultado. Y también dijimos que
el intervalo, ¿intervalo qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un intervalo qué? Cuando está en corchetes. Cerrado. Cerrado. ¿Existe un número C dentro de un intervalo? Abierto. Abierto, ¿no? Por eso en la ecuación de hace ratito, la C no podía ser el 3, porque el 3 no entraba dentro del intervalo abierto. Aquí nos estaban dando nuestros datos y aquí teníamos que el 3 salió como respuesta, pero no podía ser la solución, porque no estaba dentro de un intervalo abierto. Tal que la función de C es igual al cambio promedio de la función de A y B. Entonces aquí tenemos que se unen dos puntos. Se une el punto A y el punto B y nos da una recta secante. El punto C, que es el que nosotros encontramos con las ecuaciones que vimos hace ratito, nos marca una tangente y esta tangente es paralela. Quiere decir, en algún momento pasa por ahí. Y ese paso para decirnos si va aquí, va acá o dónde va, es paralela a los dos puntos que ya están dados. ¿Ok? En función de la X, mi tangente o mi punto C es este. Que para este caso sería X igual a 3. En este ejemplo que está aquí. Ok, mi punto C aquí me salió como X igual a 3. Y bueno, lo que tienen ustedes aquí a la derecha es una aplicación, y de hecho con esto le doy paso al tema de la tarea. Esta es una aplicación del teorema de valor medio en la realidad. Este es un vehículo que va del punto A al punto B, a la 1 sale y llega al punto B a las 2. Entonces a esta persona que va manejando este vehículo, quieren evidenciar que a pesar que el límite de velocidad es de 55 kilómetros por hora, él en algún momento de su trayectoria del punto A al punto B rebasó este límite de velocidad. Obviamente que cuando él arranca, pues va acelerando. Acuérdense que nosotros hablamos de derivadas como función de cambio en algún instante. Y decimos que del punto A al punto B, si se fijan aquí, la función que tenemos es S de 1 y S de 2. Dijimos que se podrían usar, ¿se acuerdan? Cualquier pues letra, como la X, la Y, la T, la S. Entonces, de lo que se trata con este teorema es de demostrar que en algún momento entre el punto 2 y el punto 1, esta persona rebasó este límite de velocidad de 55 kilómetros por hora, porque pues en una hora hizo 80 kilómetros, pues ¿a qué velocidad? ¿Sí? Y entonces se saca la pendiente y se saca el punto C. El punto C es el que demuestra cuál fue el límite, cuál fue la velocidad que alcanzó para ser paralela a esta relación de distancia del punto A al punto B entre la 1 y las 2 pm. Entonces, este es un ejemplo y por ahí en la investigación que ustedes van a hacer para buscar algunos ejemplos o aplicaciones de las derivadas en la ingeniería. Que luego esto nos pasa medio de noche en la carrera, pero la realidad es que sí tiene aplicaciones
prácticas, sobre todo en las industrias. Y ustedes, muchos de ustedes son operadores de procesos. Entonces, ahorita más adelantito les voy a mostrar ahí el enunciado de la tarea y les voy a subir esta presentación también para que la puedan consultar. Bueno, vamos a pasarnos ahora a el concepto de continuidad de los límites, que básicamente es del ejercicio también que ya hicimos. A ver, Cristian, ¿puedes leer? Dice, concepto de continuidad de funciones en un punto. No sé. Bueno, continuidad de funciones. El concepto de límite que hemos presentado nos permite definir en términos precisos la noción de continuidad en un punto para una función real de variable real, perdón. La continuidad de una función es una propiedad de carácter local, en tanto se refiere al valor en un punto y al comportamiento de la función alrededor de ese punto. En lenguaje llano, una función real del variable real y igual a f función de x. Función de x se dice continúa en un punto x, paréntesis, de su dominio si en puntos x cercanos a x paréntesis los valores de la función y igual a función x son cercanos a función x paréntesis en términos del concepto de límite y la definición de continuidad se escribe así. Ok. Los límites, aquí les estoy poniendo el cursor. Los límites para cualquier función se escriben x y luego se pone una flechita y luego te dice de x a x0 en función de x es igual a la función de x de 0. Una función real y es igual a la función de x definida en un intervalo y. Se dice continua en un punto. X de 0 se encuentra ese intervalo para cada sucesión. X del intervalo de y hasta el infinito, ¿no? Este se lee y hasta el infinito igual a 1 de elementos de y convergente a x0. La sucesión de función de x de y es desde x de y, desde y hasta el infinito. Es una sucesión convergente a f de x0. El límite de x a x0 en función de x es igual a la función de x de 0. ¿Ok? Es decir, lo que tengamos aquí en la x lo vamos a sustituir por lo que tengamos aquí anunciado como límite. Cuando la x tiende a x de 0. Entonces, f de x es igual a f y esto lo cambiamos para acá y ponemos x de 0. Si la función f de x es continua en cada uno de los puntos de su dominio y se dice que la función es continua en el intervalo y. La continuidad de un punto de x0 del dominio de una función puede no existir, ya sea porque el límite de la función en ese punto no exista o si exista, pero sea distinto del valor x de 0 de la función en el punto que estamos hablando, ¿no? Y aquí vienen los ejemplos. La función f de menos 1 a 1, número real, y decimos que la función de x es igual 1 entre x si x es diferente de 0. ¿Ok? Y 0 si x es igual a 0. ¿Ok? Si 1 entre cualquier otro número que no sea 0, nos va a dar este número real en función de x. Y siempre nos va a dar 0 si x es igual a 0. ¿Ok? Lo que ya habíamos platicado también
de cualquier número multiplicado por c. En x de 0 es diferente de 0 y no es continuo en x de 0. El límite x cuando tiende a 0 de f de x no existe. La gráfica de f de x aparece en la figura 4.1c, que se me hace que no se las puse. Y la función de menos 1 a 1 como número real se define. ¿Qué dijimos que significaba esto? La x como número absoluto siempre que sea diferente de 0 y menos 1 si la x es igual a 0, ¿no? Para función de x. Esto pues va a ser continuo en todo el dominio, en toda la línea, salvo en x de 0 porque ahí va a ser 0. Y el límite de x de 0, ya dijimos que en función de x igual a 0, pero diferente de la función de 0, nos va a dar menos 1. Estas son como máximas, ¿no? Que ya están previstas. Y estas las vamos a ver también aplicables como vimos ahorita las características o las propiedades. ¿De acuerdo? Básicamente los límites nos van a servir para hacer suposiciones de cuando un número real tiende al infinito o tiende a un número 0 o a otro número real. Y por último, chicos, la tarea es investigar la relación con los modelos de ingeniería industrial de la derivada. ¿Ok? Y hay que hacer un informe de la aplicación del cálculo y la derivada en la ingeniería industrial. Lo que ustedes encuentren de sus investigaciones, colóquenlo, entiéndanlo, eso es lo más importante, que ustedes lo interioricen y que digan, las derivadas y el cálculo me pueden servir en una aplicación dentro de la industria de esta manera o de esta otra, ¿no? Y hay que poner un ejemplo. Eso lo pueden investigar con los departamentos de desarrollo en sus compañías o con los departamentos de ingeniería o con los departamentos de proyectos incluso. Entonces, pregúntenles si han visto alguna aplicación de derivadas o de cálculo en los procesos que ellos llevan o busquen ejemplos en línea o en internet que les puedan dar visibilidad o claridad de cómo es que se pueden hacer estas aplicaciones matemáticas en la carrera, ¿no? O en la vida práctica, industrial, en la vida laboral. ¿Ok? Les voy a poner ahí un apartado en la página para que suban su tarea y también les voy a dejar el material que vimos en esta clase por ahí en la página para que lo puedan consultar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo algunas dudas. Yo creo que volviendo a ver la clase, me quedarían claras, porque ahorita estoy trabajando, ¿no? De repente no le presté la atención requerida a la clase. Entonces, no sé si usted sepa para qué día ya queda publicada la clase en YouTube. Sí, esta presentación se las pongo ahorita en cuanto concluyamos en la página. Y recuerden que el video pues queda 48 horas para que ustedes lo consulten. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios. En la próxima clase ya nos vamos a meter más al apartado de derivadas.
Busquen, por favor, las fórmulas también. Hay unos formularios que los pueden descargar de internet. Voy a buscarles uno y se los pongo también en la liga para que se les haga más sencillo. Como esta que vimos, ¿no? Como la derivada de un factor exponencial. Pues así hay fórmulas, ¿no? Para el resto de las ecuaciones. Entonces es importante que las tengan a la mano. Les voy a buscar, como les digo, el formulario y se los voy a poner también ahí para que puedan consultarlo y realizar ejercicios. ¿Algo más, chicos? Bueno, pues si no hay más, les dejo ahí compartida la información y no se olviden de subir su tarea también en el apartado que corresponda para que compartamos en la siguiente clase, pues, qué encontramos de aplicación de estos módulos que vamos a estar estudiando. Que tengan bonita noche, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.